Nuestro reloj particular en Belevisa inicia una marcha atrás que no podremos olvidar. Y es que aquel 16 de marzo de 2020, el estado de alerta sanitaria nos hizo vivir una misma realidad a todos. El cierre de restaurantes, bares, comercios, casi toda la actividad económica parada, y aquellos comercios, establecimientos que abrían sus puertas lo hacían sin saber muy bien qué hacer. Comenzamos a guardar distancias, aprendimos a lavarnos las manos de manera diferente, a quitarnos los guantes. En ese tiempo, desde Belevisa, hemos estado en ese otro frente invisible que les acercara lo que ocurría, como siempre, lo más cercano, las precauciones, la protección, y con nuestros micrófonos abiertos a los diferentes puntos informativos que en este confinamiento han seguido contando con Belevisa como altavoz para simplemente vivir lo que acontecía. Esos primeros momentos en los que las recomendaciones nos llegaban para evitar los contagios, las calles vacías, esos comercios cerrados, la responsabilidad en ese confinamiento obligado para que fueran menos los números que sumaran en unas cifras que siempre han bailado en los datos oficiales. De las previsiones a las certezas que día a día iban llegando, la suspensión de los desfiles procesionales de nuestra Semana Santa, los ánimos que a través de mensajes atravesaban las redes con los alumnos de los centros educativos del municipio, los consejos para no exponernos en centros de salud, urgencias, los controles de policía para recordarnos en cada momento del riesgo que corríamos. En este tiempo nos hemos emocionado con los aplausos que agradecían el trabajo de nuestros sanitarios, Policía Nacional, Policía Local, bomberos, héroes en aquel momento, esas salidas de las 8 que enganchaban con las ganas de vivir, de trasladar alegría y ánimo, de la actividad cultural cerrada en los teatros y los canales de las redes sociales para seguir creando, el amarre de los barcos, los agradecimientos por simplemente quedarnos en casa y apostar por la vida, el vuelco de tantas personas que los llamamientos facilitaban realizar mascarillas y batas de una punta a otra del municipio, Pollenica y Rocío, Benajarafe, Chilches, reparto de alimentos para que nadie quedara atrás, el reparto de las comidas de los menores más vulnerables, esas personas voluntarias, anónimas, que han seguido el día a día trabajando. En casa, los niños, con ese punto de vista tan lleno de esperanza. Una a una se fueron suspendiendo las romerías, las del Sagrado Corazón de Jesús, la de la Virgen del Carmen de Torredemar, la de la Inmaculada de Cabrillas, la de los Remedios Coronada. Vimos como las impresoras de 3D particulares sumaban a una red de voluntarios para hacer viseras para los sanitarios, cómo la desinfección llegaba a todos los rincones de los centros de salud, el hospital, cómo había familias generosas que no dudaron en acoger a un grupo de alumnos del centro educativo italiano en el que estudiaba su hijo tras el cierre temporal del centro como medida preventiva ante el virus en Italia. Y en aquellos momentos en los que nuestros mayores eran los más vulnerables, les acercamos ese abrazo virtual de Cristina a su abuela Juliana Ojeda. Visitamos el pabellón de Torredemar, reconvertido en ese hogar para los sin techo. Apoyamos a Cruz Roja en sus campañas. Dejamos el mes de marzo y entramos en abril con las preocupaciones de los comerciantes y el trabajo del consistorio en medidas fiscales, medidas sociales. Acompañamos al Banco de Alimentos en esa gran recogida virtual. Sonreímos con los voluntarios de Protección Civil cuando acudían a las viviendas de aquellos menores que celebraban su cumpleaños en el confinamiento, en el trabajo del comedor social de Maús, las batas de la Asociación Esperanza en la colaboración que seguía llegando. Hasta asumamos en ese mensaje del tan sonado Resistiré, en el que las voces beleñas se unieron para sumar en los mensajes de ánimo. Vivimos una Semana Santa diferente. Abrimos Belevisa para acercar los cultos, la misa, la bendición del pobre, la actividad cofrade que no quiso dejar pasar su semana de pasión desde las diferentes iniciativas que fueron llegando. La Junta de Portavoces que avanzaba en la Mesa Técnica de Garantía Económica y Social, el reparto de mascarillas en el transporte público, la apuesta de la cultura en el inicio en abril de ese proyecto para recordar a Joaquín Lobato, Sería Terrible, de Daniel Martínez. Adrián Martín, recuperado de una nueva intervención en plena pandemia, nos invitaba a no darnos por vencidos y mientras un joven matrimonio, Dani y Ana, hacían de las noches una quedada con más de 1000 participantes para jugar al bingo. Colaboramos con la entrega al hospital de kits de protección facial, los mismos que usamos para protegernos. Visitamos a Evaristo Guerra en su estudio con ese punto de creación que nuestros artistas nos han regalado. La entrega de alimentos de la Asociación contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Comedor Social ATIS y otras asociaciones unidas para seguir ayudando a los más vulnerables. En cualquier parte del municipio, solidaridad, a diferencia que en otros puntos de España. En Vélez, nuestros vecinos recibían con pancartas y aplausos a Rubén Rebolledo, enfermero en Carlos Haya, que celebraba su cumpleaños. Las comisiones y los plenos de forma telemática, descubrimos que conocer a María Zambrano era más fácil con un juego, el juego de la Oca de María, impulsado por Javier Frías.
las reuniones con las asociaciones y colectivos sociales, el canal de la Carpa Teatro, por cierto, socio de honor de la SAC, en esa actividad para los más pequeños y que se convertía en todo un referente para la diversión, el recuerdo a Joaquín Lobato con la lectura virtual de sus poemas, aquel 27 de abril donde los niños al fin pudieron salir a la calle, los horarios, los aplausos al primer paciente que abandonaba la UCI en el Comarcal, el segundo tras 32 días en la unidad de cuidados intensivos, José Manuel del Corral Jurado estaba fuera de peligro. Les hemos hablado del reparto de material escolar que llegaba a todos los puntos del municipio gracias a los voluntarios de Protección Civil, del estudio de AFADACS para conocer la respuesta psicológica de los cuidadores durante el confinamiento. Celebramos de manera especial el Día de la Danza y celebramos también las cruces sin salir de casa en el paso a la fase 0, las peluquerías. Les hablamos del proyecto del CEIP Juan Herrera Alcausa de apoyo al comercio en su estudio, en unos días en los que la música no dejó de sonar. Nuevas voces y un tema de Carlos Lucena que nos recordó con amigos aquellos maravillosos años. Vélez Málaga, pionera en parcelar sus playas, en ese adelanto para que se respetaran los espacios, nuestro litoral seguro. Los personajes de Eduardo Roberto en la cita de las 20 horas, los nuevos horarios de los huertos de mayores que retomaban la actividad, la colocación de las mamparas para los taxistas, las medidas de seguridad del mercado de minoristas, el pase a la fase 1 y los procesos de admisión en los institutos, la apertura con restricciones de nuestras iglesias, la ampliación de terrazas y horarios de la hostelería, la apertura con cita previa de las oficinas de atención al ciudadano, el bando para movernos con seguridad y responsabilidad como peatones, el sorteo de la Cofradía de las Angustias para colaborar con el comercio local, la diferente fórmula para visitar los mercadillos, la apertura de las bibliotecas, los centros de derechos sociales, el control de acceso al hospital comarcal, el estreno online de Sería Terrible, la pieza musical de Daniel Martínez, en la que más de 100 artistas pusieron el acento en la inspiración de Joaquín Lobato. Nos despedimos del bingo cuarentena y nos alegramos con el 1.000.000 de euros en un boleto sellado en la Administración Santa Teresa tras la vuelta a esa normalidad de los sorteos. Abrieron el Mubel y el Museo de la Semana Santa, se iniciaron las obras en la calle Santa Margarita y se finalizaron las actuaciones en Benajarafe. Se entregaron a la Policía Local y a Protección Civil nuevos desfibriladores. AFACS Proyecto Hombre retomó su actividad en el Centro de Atención en Vélez. Los devotos de la Virgen de los Remedios Coronada pudieron visitarla en los últimos compases del mes de mayo, aunque el COVID también nos dejó sin el paso por el manto. Nueva fase que llegaba el 1 de junio en las playas con las medidas de seguridad, vigilancia, informadores, reparcelación. 1.000 test de coronavirus realizados, pruebas destinadas a un muestreo de comerciantes, hosteleros, taxistas, mayores y población con mayor riesgo de contagio en el municipio. La actividad para las donaciones de sangre y plasma en el local de Cruz Roja, la compra de alimentos 300.000 euros de los 493.000 solicitados al Fondo de Contingencia del Ayuntamiento, la apertura de los cementerios, el pulso cultural con la vuelta del Vélez Monumental de la Casa de las Titas, el apoyo a los comercios de la calle del Río reconvertida en la calle del Hogar, obras en Cajiz, Día del Medio Ambiente, los cultos que llegarán en el mes de julio en honor a la Virgen del Carmen, que este año no saldrá ni en las Melosas ni el 26. La suspensión de las ferias, fiestas y romerías del verano, incluido el Weekend Beach Festival Torre del Mar, el Festival Aéreo y la Real Feria de San Miguel. El golpe de la policía al incautar en 5 invernaderos en Chilches 18.000 plantas de marihuana. El triste suceso acontecido en Torre del Mar a raíz de la explosión de 2 bombonas en una vivienda en la calle Cañaveral, donde falleció una anciana británica. Celebramos de forma especial el 25 aniversario de Anaxarquía, la entrega de los 18.000 euros a Cruz Roja y Cáritas de San Juan en la campaña llevada a cabo por la Archicofradía del Rico y la Piedad y Amigos de los Regulares. Celebramos el Corpus, aún sin salir de la parroquia, esa desescalada que llegó también con los vendedores de la ONCE, la creación de la Asociación Axarquía Feminista, la suspensión de los campamentos de verano, de servicios sociales y de deportes. Cómo nos hemos ido adaptando para garantizar la salud, apoyando al comercio, a los empresarios, a las personas, con sellos de turismo seguro, con la creación activa de nuestros artistas. Hemos estado con el Gobierno, con el Partido Socialista, con el Grupo Independiente. Hemos estado con la oposición, con el Partido Popular, con Andalucía por sí. Simplemente hemos estado. Y desde el minuto 1 reiteramos el mensaje que ha sido constante en Belevisa Televisión. Seamos responsables, ahora más que nunca. Depende de nosotros que los contagios no vuelvan. Las medidas de seguridad, distancia, higiene, mascarilla, que ese avance no nos haga retroceder y volver a un nuevo confinamiento. Nos robaron mucha vida, muchos encuentros, muchos planes. En medio mes de marzo, el mes de abril, ¿recuerdan? Mayo, junio. Sigamos alertas. Nosotros seguiremos en nuestra labor diaria, como siempre, con la misma implicación y responsabilidad. Gracias por todo. Como siempre, Belevisa Televisión, al servicio de Vélez Málaga.